Ya está. Ahora estamos grabando. Eh, lo que decíamos, ¿no es cierto? Era que íbamos en algo como esto, ¿no? Eso. Habíamos hablado de la ausencia de efectos externos. Y en la clase anterior, ¿no es cierto?, estuvimos hablando sobre realidad y exclusión, ¿no es cierto? Y sobre externalidades, esencialmente. De nuevo, no sé si hay alguna duda sobre este asunto, ¿no? ¿Todo tranquilo? ¿Alguna inquietud, alcance, observación, queja? ¿Se entiende bien este asunto? Fantástico. Bien, un poco lo que habíamos comentado antes, ¿no es cierto? Que sé yo, la cuestión de los derechos de propiedad bien definidos, ¿no es cierto? Es un poco lo que habíamos conversado en las primeras clases, ¿no es cierto? Decirles que en realidad en este tipo de temas hay como, si se quiere, cierta controversia. Cuando hablamos de derechos de propiedad bien definidos, ¿no es cierto? Estamos haciendo énfasis, ¿no es cierto?, en una cosa un poco distinta de lo que estaba arriba, de la ausencia de efectos externos. Reitero, esto creo que lo habíamos conversado en clase, ¿no es cierto? Pero hay unos autores, como Ronald Coase, por ejemplo, que dicen que en realidad estos bienes raros, ¿no es cierto?, que tienen efectos que no se pueden cobrar, etcétera, etcétera, ¿cierto?, se originan principalmente en el hecho, ¿no es cierto?, de que no existen, no están bien definidos los derechos de propiedad. ¿Ok? Yo no sé si pusimos algún ejemplo de ese asunto, ¿no es cierto?, pero en concreto, ¿no es cierto?, cuando no están bien definidos los derechos de propiedad, ¿no es cierto?, entonces tenemos una fuente, ¿no es cierto?, para una oportunidad, ¿no es cierto?, para no asignar bien los recursos. ¿Okay? Y no hay nada intrínseco, ¿no es cierto?, en los bienes que hagan, que realmente importen, ¿no es cierto?, a la hora de definir derechos de propiedad. ¿Ok? Que algunos quieran desconocer los derechos de propiedad, eso es otra historia. Pero en la medida, ¿no es cierto?, que los derechos de propiedad están bien definidos, ¿no es cierto?, no hay tanto problema con este asunto de las externalidades o con los bienes rivales y no rivales. ¿Okay? De hecho, creo que alcanzamos a comentar en la clase anterior, una manera de solucionar los problemas ambientales en el mundo entero, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿no es cierto?, es la generación de ciertos mercados, como el caso de los mercados de bonos de carbono. Pero a ver, voy a apagar la radio, me acabo de acordar que tengo esta cosa encendida. Ahí. Entonces, digamos, por ejemplo, qué sé yo, el caso de los recursos marítimos. Todos sabemos que el mar es de todos y por tanto de nadie. ¿No es así? Y qué sé yo, y a todo el mundo le preocupa, ¿no es cierto?, qué sé yo, que la sobreexplotación de los recursos marinos está llevando al agotamiento de los recursos finalmente. ¿No es así? Qué sé yo, también inquieta, ¿no es cierto?, el hecho de que el mar lo use todo el mundo como un resumidero, ¿no es cierto?, de desechos, ¿no es cierto?, en que tampoco parece haber maneras prácticas de ponerle atajo a este asunto. Bueno, Chile, ¿no es cierto?, desde ya la década de los 60, ¿no es cierto?, empezó a ampliar el derecho de propiedad sobre el territorio marítimo. En la década de los 60, Chile, junto con los países de la cuenca del Pacífico, con algunos países del Cono Sur, definió, ¿no es cierto?, esta cuestión de las 200 millas marítimas. 200 millas marítimas, ¿no es cierto?, como un espacio soberano, territorial, ¿no es cierto?, integrado al país ribereño que se trate. ¿Okay? Las 200 millas, ¿no es cierto?, fueron un avance impresionante, ¿no es cierto?, porque hasta esa época, ¿no es cierto?, se reconocía la soberanía nacional de un país hasta 15 millas mar adentro y nada más. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, había un enorme espacio marítimo en el cual mucha gente podía hacer lo que quisiera, sin mayores interferencias de ningún tipo. Ampliar ese derecho de propiedad significa, ¿no es cierto?, que los países ribereños tienen la posibilidad de gestionar lo que ocurra en esos lugares. Cosas como, por ejemplo, prohibir la pesca. Argentina, por ejemplo, que sé yo, ha capturado muchísimas oportunidades de pesqueros japoneses, ¿no es cierto?, que andan pescando ballenas, por ejemplo, en sus mares territoriales. Pero además, ¿no es cierto?, eso ha permitido constituir derechos soberanos, ¿no es cierto?, sobre los recursos pesqueros. Otra cosa es cómo se gestionan. Pero en Chile, ¿no es cierto?, efectivamente se han constituido derechos de propiedad sobre la pesca. El derecho de propiedad sobre la pesca, ¿no es cierto?, se refiere a un límite, ¿no es cierto?, el tonelaje que pueden pescar los pescadores industriales, artesanales, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta, lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, fue que se generó un derecho de propiedad.
¿ok? Un derecho de propiedad, ¿no es cierto?, que permite la asignación eficiente de recursos. De modo tal de que si alguien quiere preservar los pescados, pues tendrá que los compre, así de corto. Si alguien quiere pescar, ¿no es cierto?, tendrá que comprar un derecho de pesca, ¿ok? Y además sujetarse a las reglas, ¿no es cierto?, que eso significa, ¿ok? Como ese ejemplo, ¿no es cierto?, hay muchísimos. Los derechos de propiedad bien definidos, ¿no es cierto?, son en el criterio de Coase, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, para la explotación de recursos naturales, de recursos que tienen problemas de rivalidad o de exclusión, ¿ok? Eso es una fuente, ¿no es cierto?, es una vertiente, si se quiere, de la economía ambiental que yo diría ha ganado cierto espacio, ¿no es cierto?, en el mundo entero. La constitución de los mercados de derecho de carbón, por ejemplo, de carbono, es ni más ni menos que generar un cierto derecho de propiedad, un derecho de propiedad internacional en este caso. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, también quizás con algo más de detalle, ¿no es cierto?, pero en principio, ¿no es cierto?, el control de los gases de efecto invernadero en el mundo entero tiene el problema de que es imposible, nadie es dueño del aire, ¿ok? Y las cosas que están en el aire viajan por todas las fronteras, por lo tanto el aire no es de nadie, ¿ok? Sin embargo, acuerdos internacionales han permitido generar, ¿no es cierto?, ciertas normas de emisión que permiten controlar la emisión de CO2 principalmente. Eso, por supuesto, significa que se abre un mercado, ¿no? Si ustedes quieren, podemos verlo con más detalle un rato más, ¿no es cierto?, este asunto, ver algunas cuestiones, algunos elementos de los mercados de derecho de carbono. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, lo que me interesa transmitir en este punto, ¿no es cierto?, es que estos derechos de propiedad bien definidos, ¿no es cierto?, pueden ser una base conceptual interesante, importante, ¿no es cierto?, de hecho, es una corriente teórica importante, ¿no es cierto?, en el mundo entero, para controlar y para preservar, ¿no es cierto?, los recursos ambientales, explotarlos de manera racional, ¿no es cierto?, de manera tal de que no se agoten, ¿no es cierto?, y sacarles el mejor provecho posible, ¿no es cierto?, y además, ¿no es cierto?, si se quiere, permitir cierto derecho a la existencia, ¿no es cierto?, de otras especies aparte del hombre, ¿ok? De nuevo, ahí nos topamos con un tema medio filosófico, ¿no es cierto?, de fondo, que quizás no sea el lugar para debatirlo, ¿no es cierto?, pero sí, yo creo que ustedes tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que aquí hay cuando hablamos de economía ambiental, ¿no es cierto?, estamos adoptando una posición ideológica. Los economistas ambientales, ¿no es cierto?, suelen ser mirados muy feos, ¿no es cierto?, por los ecologistas, por ejemplo, por los ecologistas ambientales, los ecologistas profundos, que van mucho más allá de la conceptualización económica, ¿no es cierto?, de la cuestión ambiental. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que también a ustedes como estudiantes probablemente les resulte interesante, ¿no es cierto?, importante, y probablemente muchos de ustedes hayan adoptado posiciones, ¿no es cierto?, en el pasado que sean un poco más extremas, por llamarlo de alguna manera, respecto a los temas ambientales. Tema que también podemos ver, si a ustedes les parece, ¿no es cierto?, más adelante, y que lo podemos dejar un poco para el foro, ¿no es cierto?, de esa parte. ¿Ok? Algunas definiciones importantes, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho al principio del curso, que es un mercado, bueno, es una institución social descentralizada. Ojo, cuando hablábamos de economías centralizadas, ¿no es cierto?, que era un nombre que aparece mucho en los libros de texto, lo contraponíamos a las economías de mercado. ¿Por qué? Porque las economías de mercado, el mercado, ¿no es cierto?, es una institución descentralizada. Es un lugar, simplemente, donde acude un montón de gente. Por cierto, la palabra mercado a uno le suena como al agro, ¿no es cierto?, que sé yo, como el agro Santa María o algo, ¿no es cierto?, pero en realidad no es así. Es una institución. Hoy día gran parte del mercado es virtual, ¿no es cierto?, es digital, y por lo tanto no tiene un lugar físico, ¿no es cierto?, donde ocurren las transacciones. Por eso que lo definimos como una institución. En realidad ya no es un lugar, es más bien una cuestión institucional, ¿no es cierto?, donde ocurren estas cosas, donde ocurre un intercambio, ¿no es cierto?, de bienes y servicios entre agentes económicos. Requiere cierto andamiaje institucional para su funcionamiento, derecho de propiedad, fiscalización de contratos, etc. Esto es una estructura, si se quiere, también un poco ideologizada, ¿no es cierto?, de lo que significa el Estado, ¿no es cierto?, de cuál es el papel del Estado.
También es un tema filosófico, ¿no es cierto?, bastante grande, ¿no es cierto?, pero cuidado con esto, ¿no es cierto?, lo que me interesa transmitir en este punto es que los mercados pueden transformarse. De hecho, pueden cambiarse los sujetos económicos, ¿no es cierto?, en un mercado, por la vía, por ejemplo, del poder coercitivo del Estado. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que para ustedes debería resultarles más familiar, para no hacer cosas, decir cosas muy, muy etéreas, muy en el aire, es el caso, por ejemplo, del transporte público de Santiago. Hasta el año 2006, 2007, ¿no es cierto? Bueno, a ver, remontémonos un poquito antes. Hasta el año, no sé, 90, por ejemplo, en el mercado, ¿no es cierto? El mercado del transporte público de Santiago, ¿no es cierto? Por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Eran cualquier persona que tuviera una micro, ¿ok? Había libre acceso. Cualquier persona que tuviera una micro, ¿no es cierto?, podía hacer un recorrido cualquiera, sin más trámite que una mera inscripción, ¿ok? Después del año 90 para adelante, ¿no es cierto?, se optó por ¿cómo se llama?, por obligar a las personas, a las líneas de buses, ¿no es cierto?, cuando empezaron la cosa de los buses amarillos, a licitar ciertos recorridos. Cualquier organización, asociación o lo que sea, ¿no es cierto?, tenía que presentar un proyecto de transporte, ¿no es cierto?, y se ocurría que habían ciertas vías, por ejemplo, no sé, la Alameda en Santiago, por decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, que excedía su capacidad de buses, ¿no es cierto?, entonces estas asociaciones o empresas que quisieran pasar por la Alameda tenían que pagar. Y las que estaban autorizadas para pasar por la Alameda, ¿no es cierto?, entonces eran aquellas que pagaban más. ¿Ok? Eso obligaba, ¿no es cierto?, a las empresas, ¿no es cierto?, a tener recorridos rentables, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y teníamos un montón de dificultades propias de esa cosa. Hacia el año 2005, 2006, ¿no es cierto?, se desarrolló lo que se llama el Transantiago. Y el Transantiago, ¿no es cierto?, es un cambio del mercado, ¿ok? En la práctica lo que se hizo ahí fue simplemente, ¿no es cierto?, licitar grandes zonas de transporte, ¿no es cierto?, y decir, mire, esta empresa Subus, por ejemplo, se hace cargo, qué sé yo, del sector poniente de Santiago, ¿ok? Pero ahora estas empresas, ¿no es cierto?, no eran una asociación de micreros, nada que le parezca, era una empresa, una sociedad anónima, ¿no es cierto?, lo que fuera, ¿no es cierto?, con RUT propia, ¿no es cierto?, con responsabilidad administrativa, que firmaba un contrato con el Estado. El sujeto, ¿no es cierto?, cambió, ¿ok? Por obra y gracia del Estado, ¿ok? Ahí tengo un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que ocurre o lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, eventualmente cuando uno quiere intervenir el mercado. El mercado puede funcionar, ¿no es cierto?, bajo distintas reglas de funcionamiento, ¿ok? Puede tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, puede ser necesario, ¿no es cierto?, qué sé yo, que las empresas se asocien, ¿no es cierto?, y constituyan otra empresa. Puede ser cualquier persona, ¿no es cierto?, puede tener muchas formas de funcionamiento muy distintas. Probablemente un mercado que a ustedes les llame mucho la atención, ¿no es cierto?, tanto en el partido puede ser el mercado universitario, ¿no es así? Algunos de ustedes podrían pensar, bueno, lo que pasa es que las universidades privadas, qué sé yo, que las universidades privadas siempre han existido en Chile. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que les han cambiado las reglas del juego durante algunos años. Qué sé yo, antiguamente en los años 70, ¿no es cierto?, a finales de los 70, ¿no es cierto?, existían solamente 8 universidades en Chile, ¿no es cierto?, que se las arreglaban para atender a todos los estudiantes que pudieran entrar a la universidad. Esas universidades, ¿no es cierto?, tenían reglas del juego muy distintas, ¿no es cierto?, que las que se abrieron en la década de los 80. A principios de la década de los 80, ¿no es cierto?, se dijo, mire, cualquier persona puede fundar la universidad que quiera, ¿ok? Y lo único que se hizo, ¿no es cierto?, fue decir, mire, las universidades que se funden a partir de hoy día, ¿no es cierto?, tienen que pasar por un periodo de examinación por una universidad preexistente, ¿ok? Y al cabo de algunos años, ¿no es cierto?, entonces esa universidad podía ser autónoma y podía hacer lo que quisiera, ¿ok? Además se dijo, mire, los títulos universitarios son 8, ¿no es cierto?, y esos títulos solamente los pueden dar universidades, ¿ok?, aquellas que tuvieran el nombre de universidad. El resultado de eso fue el crecimiento exponencial de la cantidad de universidades. Hoy día hay más de 50 universidades en Chile, ¿no es cierto?, o alrededor de 50 universidades en Chile, y en la medida en que han pasado los años se le han ido agregando, quitando reglas de funcionamiento, etcétera, etcétera, de modo tal de que hoy día la mayor parte de las universidades requieren acreditarse a la luz de una institución pública, ¿no es cierto?, que es el Consejo Nacional de Acreditación, que es un grupo de burócratas, ¿no es cierto?, que deciden si la universidad es lo suficientemente buena para llamarse universidad o no, etcétera, ¿ok? Y que le dan algo así como una especie de periodo de autonomía, ¿no es cierto?, en las cuales pueden funcionar,
Me dicen, mira, acreditado por 5 años, por 7 años, una parafernalia muy extraña. Lo que me interesa en este punto, muchachos, es cuidado, el mercado, ¿no es cierto? Tú puedes modelarlo. El mercado no es más que un instrumento de asignación de recursos, ¿ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Los precios, que es lo que viene más adelante, ¿no es cierto? Son no más que señales, ¿ok? Y el mercado, ¿no es cierto? Puede utilizarse bien, mal, más o menos, ¿no es cierto? Y puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el mercado tenga reglas del juego que son insuficientes, o reglas del juego que no están siendo bien fiscalizadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto los resultados del mercado pueden ser bastante malos, o pueden ser bastante buenos, ¿ok? Todos ustedes son relativamente jóvenes, ¿no es cierto? Y probablemente no tengan una visión de muy largo plazo, pero quizás alguno de ustedes se habrá dado cuenta de que en los últimos años, ¿no es cierto?, se han descubierto muchos fraudes, muchas colusiones. La colusión de la farmacia, de los pollos, del papel confort y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, se han descubierto en los últimos años. Uno se pregunta, ¿y cómo ocurrió que el mercado, ¿no es cierto?, antes no presentaba estos problemas y ahora sí te está presentando tantos problemas? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué ahora se sabe de tanta colusión y tanta maniobra y tanta práctica, mala práctica, ¿no es cierto? Que en la práctica, de nuevo, significa, ¿no es cierto?, que las empresas están esquilmando a los clientes, ¿no es cierto?, de una manera muy desagradable, ¿no es cierto? Les están robando, básicamente, ¿no es cierto?, porque se ponen de acuerdo en los precios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ocurre que ahora descubrimos todo eso, ¿no es cierto? Y antes como que no parece que antes la gente era más honrada, ¿qué pasaba? ¿Hay alguna opinión respecto del tema? La gente ya no es como era antes. Esa puede ser una explicación, ¿no es cierto? La típica explicación de los abuelos, esa explicación. Bueno, ¿Alguien? ¿Yael? yo pienso que igual los medios de comunicación han cambiado. Entonces, como ahora casi todas las familias, bueno, gran parte de la población tiene acceso a internet, igual por ahí uno puede quizás leer o informarse un poco más, dependiendo de la fuente igual. Y eso hace que quizás las personas tengan más conocimiento de eso. Ya. Eh, ¿Alguien tiene otra opinión sobre el tema? Eh, ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre el tema? Bueno, a ver, yo creo que lamentablemente, ¿no es cierto?, lo que dice ya él es cierto, ¿no es cierto? No es toda la verdad. Mira, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que hacia el año 2010, 2008, se modificó el Código de Comercio. Eso significa, ¿no es cierto?, que cambiaron las reglas del juego del mercado. Y una de las cosas que se hizo, ¿no es cierto?, es que se modificó la ley de sociedades anónimas. La ley que la aplica la Fiscalía Nacional Económica. Una de las cosas que se hizo ahí fue aceptar, ¿no es cierto?, instalar el mecanismo de delación compensada que se llama. ¿Qué significa eso? Significa eso, ¿no es cierto?, que si hay una práctica ilegal dentro de un mercado cualquiera, ¿no es cierto?, y uno de los cómplices de esta práctica ilegal, por ejemplo, una colusión, ¿no es cierto?, se autodenuncia o denuncia la mala práctica, recibe una sanción muy menor. Tiene un premio, digamos, tiene una compensación por la cooperación eficaz con la autoridad. Delación compensada, ¿no es cierto?, es un mecanismo que se utiliza hace muchísimos años, ¿no es cierto?, en algunos países como Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no es cierto?, que sí ha sido para el caso del crimen organizado, principalmente se utiliza eso. Si una persona, ¿no es cierto?, es cómplice, pertenece a una banda, o es cómplice de algún delito, ¿no es cierto?, y se denuncia, normalmente puede requerir incluso hasta la exención penal de su delito. Yo creo que ustedes lo han visto en las películas, ¿no? Que si yo, que de repente la policía norteamericana, que si yo tiene un soplón, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un tipo que accedió a delatar al resto de la banda. No lo hace gratis, lo hace porque hay una compensación, se le ofrece, ¿no es cierto?, que si yo, un castigo menor o lo que sea, ¿no es cierto?, de modo tal de que el tipo sale limpio, pobre y paja, ¿no es cierto?, si que así. Esto se conoce, ¿no es cierto?, en la terminología más teórica, ¿no es cierto?, se conoce como el dilema del prisionero.
Porque la alternativa para él, ¿no es cierto?, es que si los llegan a pillar, ¿no es cierto?, y él no ha confesado, ¿no es cierto?, les caen las penas del infierno. Entonces, en realidad, en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, el delator, ¿no es cierto?, delata, no porque sea una persona que le entró un cargo de conciencia o algo por el estilo, sino que porque estima de que en algún minuto los pueden pillar, ¿no es cierto?, y la sanción que le va a caer a él es muchísimo mayor. Esto es algo muy nuevo, recién entró en operaciones, ¿no es cierto?, como les digo, a finales del primer gobierno de Bachelet. Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que todos estos casos que hemos conocido de colusiones y de prácticas desleales son producto de delatores. Todos han podido ser probados, ¿no es cierto?, y han podido llegar a sanciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, porque hay delatores. Fíjate que lo que nos pasó ahí. Fíjate que en realidad, ¿no es cierto?, lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, es que nosotros hicimos un cambio en las reglas del juego, ¿no es cierto?, para la operación de empresas. Y eso produce un cambio en el resultado de mercado. Hoy día, probablemente, ¿no es cierto?, habría que ser muy audaz para pretender coludirse con otros tipos, ¿no es cierto?, porque saben, cualquiera que pretenda coludirse, ¿no es cierto?, sabe que sus cómplices, ¿no es cierto?, tienen un incentivo muy fuerte a delatar. Incluso entre los abogados se instaló el temor, ¿no es cierto?, de que algunas empresas promovieran prácticas desleales dentro del mercado, anticompetitivas, ¿no es cierto?, solo para delatar a sus cómplices y con eso eliminarlos de la competencia. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ese cambio, ¿no es cierto?, es un cambio que puede ser muy menor, ¿no es cierto?, es un cambio institucional y tiende a producir cambios muy importantes, ¿no es cierto?, en el resultado del mercado. ¿Estamos claros? Eso es un punto súper importante. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Yo diría, muchísimas cosas que uno ve, ¿no es cierto?, que pasan en los mercados, están asociados, ¿no es cierto?, a problemas de gestión, principalmente del mercado. Yo mismo tengo estudios, ¿no es cierto?, sobre, qué sé yo, sobre las disponibilidades de agua, derechos de agua y otras cosas más, ¿no es cierto?, en que después de ranearnos un kilo, ¿no es cierto?, con un montón de variables, qué sé yo, que del uso de derechos de agua, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, llegamos a la triste conclusión de que lo que pasa, ¿no es cierto?, es que el mercado del agua funciona pésimo. ¿Ok? De que en realidad, ¿no es cierto?, el agua está sujeta a los intereses de unos pocos tipos medio mafiosos, ¿no es cierto?, en cada cuenca hidrográfica, y que además, ¿no es cierto?, no hay buena capacidad de fiscalización. La DGA en realidad no tiene ninguna capacidad de fiscalización, entonces en la práctica ahí pasa cualquier cosa. ¿Ok? Yo creo que si ustedes han escuchado las noticias hoy día, ¿no es cierto?, saben que hay racionamiento de agua en el sector oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura, etcétera. Y además, ¿no es cierto?, hay una declaratoria, ¿no es cierto?, bueno, en fin, hay otro caso más, ¿no es cierto?, no lo vamos a explicar ahora, ¿no es cierto?, pero en todos esos casos pasa exactamente lo mismo. Hay aducciones clandestinas, hay, qué sé yo, robo de agua, hay, qué sé yo, hay embalses ilegales, ¿no es cierto?, y hay un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que en la práctica, el problema que ocurre con ellos, ¿no es cierto?, en realidad es que la DGA no tiene la capacidad de fiscalización suficiente, o son corruptos. ¿Te das cuenta? En estricto rigor, a lo mejor el mercado del agua podría generar resultados más o menos decentes, ¿no es cierto? Sí que funcionará como se espera que funcione, pero funciona como quiere y por lo tanto, ¿no es cierto?, pasa cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, este tema, ¿no es cierto?, produce algunos otros efectos un poco, como te lo dijera, un poco circense, ¿no es cierto?, que sé yo, hay un montón de gente que anda diciendo, no, que el agua es un derecho humano básico, no sé qué, nombres raros que les ponen. Un poco para hacerle estatal, no sé, una cosa muy extraña, no sé, que no entiendo nada. Ya, bien, fin. Precio. ¿Qué es el precio? Aquí lo definimos como una señal que observamos la operación del mercado y que comunica información sobre la escasez relativa del bien o servicio que se transa en un momento determinado. De nuevo, cuidado con este tema, ¿no es cierto? Los precios, ¿no es cierto?, suelen... ¿Alguno de ustedes marxista, muchachos? ¿Alguno de ustedes marxista? Pregunto de nuevo. Moira, Yael, Claudia. ¿Hay alguien más en la sala? Ah, está el Nicolás. Nicolás, ¿tú soy marxista o no? Parece que no está el Nicolás, en realidad. ¿Hay alguien ahí o no? En fin. Oye, a ver, en realidad, ¿qué le vamos a hacer? Mira, cuidado con este tema, ¿no es cierto? Una de las cosas que
que debería ver, ¿no es cierto?, cuando hace este curso un poquito más extenso, ¿no es cierto?, es el sentido de los precios, cómo es que se asignan recursos. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, qué sé yo, que los precios dan la señal para el productor y para los consumidores. Si el precio sube, ¿no es cierto?, los consumidores van a dejar de comprar ese bien, y los productores van a producir más de ese bien hasta que se restituya el equilibrio. Entonces, en la práctica, ¿no es cierto?, funciona como un mecanismo de asignación, simplemente. ¿Ok? Pero cuidado, ocurre, ¿no es cierto?, que los precios, si nosotros suponemos en paralelo de que en el mercado existe información eficiente, ¿no es cierto?, es decir, hay información suficiente para que la gente tome las mejores decisiones rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, un cambio del precio, ¿qué es? Hoy día mi señora preguntaba, fue a comprar, ¿no es cierto?, me dijo, está todo tan caro. ¿Por qué? ¿Por qué está todo caro? La respuesta, ¿no es cierto?, es bien complicadita, ¿no es cierto? ¿Por qué subieron los precios? ¿Por qué subieron los precios de algunos bienes, de otros no tanto, qué sé yo qué? La respuesta, ¿no es cierto?, puede ser bastante complicada, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, un cambio en los precios, ¿no es cierto?, significa, básicamente, ¿no es cierto?, es cambio en la información de mercado. Un cambio de precio, ¿no es cierto?, significa que hay información nueva. El sistema de precios, ¿no es cierto?, es un sistema de información en la práctica. ¿Por qué durante las protestas del año pasado, ¿no es cierto?, que se subió el dólar? Bueno, porque se temía ¿cómo se llama?, que las desórdenes que estaban ocurriendo en Santiago, que si yo en otras ciudades de Chile, interrumpieron la producción de cobre. De hecho había un conflicto en la minería, ¿no es cierto?, y si había problemas con la producción de cobre, entonces iba a haber problemas para las exportaciones, etcétera, etcétera. Si las exportaciones guateaban, ¿no es cierto?, entonces significa que iban a haber pocos dólares y por lo tanto, ¿no es cierto?, iban a tener que subir de precio. El mercado lo que hace es anticipar esas jugadas. Cuidado con esto, hay mucha gente que le carga la especulación, ¿ok? La especulación, ¿no es cierto?, no es más que la apuesta que hacen las personas respecto de variables futuras. Y en algún sentido, la especulación sirve para suavizar los movimientos de precios, ¿ok? Digamos, si hoy día el tomate está caro, si cualquier producto, ¿no es cierto?, es porque están esperando, ¿no es cierto?, es porque los agentes económicos están esperando, los productores en este caso, de que los tomates se hagan más escasos más adelante, muy escasos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que están haciendo ellos es anticipar el alza de precios que esperan para más adelante. ¿Ok? Los precios, ¿no es cierto?, por lo tanto, en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que mirarlos con mucho cuidado. ¿Ok? Normalmente los precios, ¿no es cierto?, te dicen muchas cosas, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en los mercados. De lo que está pasando en la economía, no solamente en el mercado. A ver, tomemos el mismo ejemplo de los precios agrícolas. Hoy día mi señora me decía, mire, las paltas están a 4.500 pesos el kilo. Qué caro, ya, ok. ¿Le estarán pagando mucho más a los productores de palta? La respuesta es no. Si ustedes se dan una vuelta por los valles, por cualquier parte, ¿no es cierto?, donde hayan productores agrícolas, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que ellos les están pagando pésimo también. Y también con la misma chiva, que los precios para el productor agrícola, ¿no es cierto?, no solamente no han subido, han disminuido. ¿Ok? Y les pagan mal, o si les mantienen los precios, les pagan a 30, 60, 90 días, cualquier cosa. ¿Ok? Oye, y si están disminuyendo los precios al productor y aumentando los precios al consumidor, ¿quién se está quedando con el alza de los precios? ¿Quién está ganando aquí? Bueno, el intermediario. ¿Y por qué está ganando el intermediario? ¿Quién es el intermediario? Todo esto son comerciantes, ¿no es cierto? Comerciantes mayoristas, minoristas, etcétera, ¿no es cierto? Estos comerciantes, ¿no es cierto?, son los que están viendo dificultades para su trabajo. Las cuarentenas, los encasillamientos, los encierros en algunas ciudades o comunas, los afectan a ellos principalmente. ¿Se dan cuenta? Son ellos los que no pueden hacer, los que no tienen dificultades para ir a buscar los productos al agro, ¿no? Después para llevarlos a los puntos de venta, los que tienen horarios restringidos para poder operar con sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Los precios informan mucho. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo más abajo. El funcionamiento del mercado provee información a través de los precios. Eso es lo que permite coordinar las decisiones económicas individuales en un proceso descentralizado de toma de decisiones. Eso.
¿Ok? Eh, bien. Lo que nos queda acá, ¿no es cierto?, es que, es que uno deberíamos mirar entonces ahora cómo es que funcionan estos mercados. Básicamente, ¿no es cierto?, ya está más o menos intuitivo esta cosa, ¿no es cierto? Sabemos que hay en los mercados, hay normalmente una demanda y hay una oferta. ¿Ok? El lado de la demanda, ¿no es cierto?, son los consumidores, son las personas, ¿no es cierto?, que son clientes, ¿no es cierto?, de las empresas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las cosas que deberíamos ver, y que aquí lo vamos a ver muy al pasar, ¿no es cierto?, es la cuestión de la disposición a pagar. ¿Ok? Me pasó. Esto que está acá, muchachos, se lo presento, es una curva de demanda. ¿Ok? Normalmente relaciona inversamente cantidades con precios. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, a mayor cantidad, ¿no es cierto?, la gente va a comprar una cantidad mayor en la medida en que los precios sean más bajos. Y va a comprar una cantidad menor cuando los precios son más altos. ¿Estamos claros? Esto que parece obvio, ¿no es cierto?, en realidad tiene bastantes dificultades detrás. ¿Ok? De hecho, ni me acuerdo de alguna de las cosas que se dicen más adelante. Ya. Veamos, esta disposición a pagar, muchachos, aquí lo vamos a tratar de trabajar un poquito más, con un poquito más de detalle. Las funciones de demanda, ¿no es cierto?, esconden, ¿no es cierto?, un problema de optimización. ¿Ok? De hecho, aquí está presentado como un bien aislado. Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como un análisis de equilibrio parcial, o de curvas de demanda parciales. En realidad, ¿no es cierto?, las curvas de demanda, ¿no es cierto?, no están constituidas solo por una relación entre precio y cantidad. ¿Ok? Aquí nos vamos a detener unos minutillos, ¿no es cierto?, y vamos a dejar introducidos algunos conceptos, ¿no es cierto?, algunas ideas, ¿no es cierto?, simplemente porque me interesa, sin ser muy exhaustivo, ¿no es cierto?, advertir de varias cosas. ¿Ok? Veamos. Lo primero que tendríamos que decir respecto a una curva de demanda, y aquí vamos a interrumpir esta cosa, ¿no es cierto?, vamos a interrumpir la presentación, ¿no es cierto?, y vamos a pasar a una pizarra. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla con una pizarra. Bien, a ver, ¿de qué depende, no es cierto? Vamos a tratar de estructurar la función de demanda con algunos elementos simplemente y los vamos a describir. Vamos a decir, mira, una función de demanda, esto es una letra Q por si acaso, una cantidad demandada, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto? Ups. Ahí me falló el pulso. A una función que no tiene solamente argumento en el precio. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que la cantidad demandada, pensemos en un bien X cualquiera, ¿no es cierto? Es una X. Va a depender, ¿no es cierto?, del precio del bien X, pero también va a depender del ingreso de las personas, que esto puede cambiar, ¿no es cierto? Y va a depender de los precios de bienes relacionados, digamos, precios de los bienes Y, ¿no es cierto?, y de los gustos y preferencias individuales, gustos y preferencias. ¿Ok? Es una función de ese tipo. El gráfico que vimos recién, ¿no es cierto?, estaba relacionando solamente esta cantidad con este precio. Y ahí la relación es más o menos obvia. No tan obvia, pero sí es, digamos, más o menos transparente para ustedes, ¿no es cierto? Es decir, obviamente cuando un producto está muy caro, ¿no es cierto?, se compra menos, ¿no es así? Esto que parece una obviedad, ¿no es cierto?, de repente no es tan obvio para todas las personas, pero también la demanda de los bienes depende del ingreso de las personas. ¿Ok? Y digamos que el ingreso de las personas influye en la cantidad demandada de distintas maneras. Probablemente ustedes me van a decir hoy día, bueno, el ingreso, ¿no es cierto?, se relaciona directamente con la cantidad demandada, ¿no? Mientras la gente tiene más plata, la gente compra más bienes. ¿De todos los bienes? La respuesta es no, no de todos los bienes. ¿Ok? En realidad, ¿no es cierto?, los bienes, hay una relación, ¿no es cierto?, que es bastante ambigua respecto de los bienes. Expliquemos esto un poco. ¿Cómo son para las matemáticas?
A ver, hagámoslo con cuestiones parciales. Digamos, pensemos, ¿no es cierto?, que hay un cambio positivo en el ingreso. Eso implica, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué cosa? Que va a haber un cambio positivo también en la cantidad demandada del bien X. ¿Es eso siempre verdadero? Veamos, hagamos una cosa. En realidad, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un gran signo de pregunta. En realidad no sabemos a priori cuál es la relación entre un cambio en el ingreso y los cambios en la cantidad demandada. De hecho, ¿no es cierto?, uno puede distinguir por lo menos 4 situaciones. ¿Ok? Digamos, en principio, podemos encontrar bienes, ¿no es cierto?, cuyo cambio, vamos a decirlo acá, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, un cambio positivo en el ingreso pueden ocurrir varias cosas. Uno, puede que haya también un cambio positivo en la cantidad demandada de este bien X. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a decir, estamos frente a un bien normal. Este es un bien normal. Claro, efectivamente, ¿no es cierto?, la gente, en la medida que tiene más plata, ¿no es cierto?, tiende a consumir más bienes. ¿Es así? De casi todos, salvo de algunos. Puede ocurrir otra cosa más. Puede que un bien, el cambio en el consumo de un bien sea negativo. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que si aumenta el ingreso de las personas, el consumo de estos bienes, ¿no es cierto?, disminuye. ¿Qué casos son esos? Bueno, básicamente este tipo de bienes los llamamos bienes inferiores. Obvio. Entonces, estos bienes inferiores se refiere a aquellos, ¿no es cierto?, que los consumen las personas, entre otras razones, porque son pobres. ¿Ok? Es mismo, que si yo, actualmente, ¿no es cierto?, que si yo se mueven en colectivo, en micro, lo que sea, ¿no es cierto? Pero cuando sean profesionales y ganen mucha plata, ¿no es cierto?, no van a andar más en micro ni en colectivo. Se van a comprar un auto y probablemente van a andar mucho menos que hoy día en colectivo y en micro. Van a haber desplazado el consumo de locomoción colectiva por locomoción privada. Eso nos muestra que la locomoción colectiva vendría a ser un bien inferior. ¿Ok? En la medida que aumenta el ingreso de las personas, disminuye el consumo de ese bien en particular. Y también puede ocurrir otra cosa más. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que sencillamente haya bienes que no tienen cambios frente a cambios en el ingreso. De nuevo, este es nuestro bien X. Vamos a decir que esto no existe. Vamos a poner una raya ahí. Eso. Significa que no hay cambio. Este tipo de bienes también tiene un nombre. Esto se les llama bienes neutros. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que tenemos. En realidad, un cambio en el ingreso puede provocar 3 tipos de cambios distintos, dependiendo del tipo de bien que se trate. ¿Ok? Bien normal, ¿no es cierto? Le llamamos así porque en general, ¿no es cierto?, cuando las personas tienen más recursos, ¿no es cierto?, cuando tienen más ingresos, ¿no es cierto?, consumen más de todo. Compran más ropa, tienen más teléfonos, tienen más autos, tienen un montón de cosas más. ¿Ok? Fíjese que hay un detalle. Cuando la gente tiene más plata, ¿no es cierto?, no se gasta todo el aumento de sus ingresos, ¿no es cierto?, en un solo bien. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno podría apostar de que en realidad, qué sé yo, si a alguien le aumentan el sueldo en un 10%, va a consumir más de muchos bienes, pero en promedio esa alza, ¿no es cierto?, va a ser inferior al 10%. ¿No es así? Lo vamos a ver con más detallitos, con un par de detalles más la próxima clase. Los bienes inferiores, ¿no es cierto?, también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente deje de consumir, ¿no es cierto?, ciertos bienes. Son bienes inferiores. ¿Ok? Son bienes que los consumen porque no les queda otra, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, este tipo de bienes en sociedades muy disparejas, ¿no es cierto?, si se quiere, están presentes, se pueden ver. ¿Ok? Porque los venden en los mercados, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes van, qué sé yo, no sé,
al, al agro, ¿no es cierto?, se van a encontrar con productos que no son los mismos que están en el jumbo. ¿Se dan cuenta? Muchos de los bienes que hay en el agro, ¿no es cierto?, no se venderían en el jumbo. Hay una segregación por ingresos en esa cosa. Los bienes neutros, ¿no es cierto?, son bienes que son, tal como su nombre lo indica, son neutros al cambio del ingreso. Y aquí hay bienes que en general la gente los tiende a consumir en proporciones fijas. Ejemplo, la sal. No porque una persona tenga más plata, ¿no es cierto?, va a consumir, va a comer la comida más salada, ¿no es cierto? Si la pasta de dientes, cosas como esa, ¿no es cierto? Es decir, no porque una persona tenga más plata, ¿no es cierto?, va a tener más dientes para lavarse, digamos. ¿Se dan cuenta? Hay muchos bienes, ¿no es cierto?, que en general, ¿no es cierto?, no responden a cambios en el ingreso, son bienes neutros. ¿Ok? Esta distinción es bien importante, ¿no es cierto?, por varias razones. Primero, porque esto significa, ¿no es cierto?, que la valoración por bienes cambia según el país, según la comunidad que se trate. ¿Por qué ocurre, ¿no es cierto?, que esta categoría de bienes normales, inferiores o neutros, ¿no es cierto?, son sumamente culturales. Están dentro de este lote de los gustos y preferencias. ¿Ok? La relación entre ingreso y consumo, ¿no es cierto?, está mediatizado por los gustos y preferencias de las personas. Y por supuesto también por situaciones que son propias de cada país. O sea, si ustedes ven, qué sé yo, el avisaje en los medios, miren ustedes, qué sé yo, si ustedes van, qué sé yo, si ven televisión española o ven televisión alemana, por ejemplo, se van a dar cuenta que la publicidad que hay ahí, casi una proporción muy alta, ¿no es cierto?, de la publicidad que hay ahí es para autos. Que si yo, no sé, pues el abierto de tenis de Hamburgo, por ejemplo, lo patrocina Mercedes-Benz. ¿Okay? Y aquí en Chile, ¿no es cierto?, los eventos deportivos los patrocinan, qué sé yo, las compañías de teléfonos celulares. ¿Por qué será eso? Bueno, porque hay diferencias de ingresos, ¿se dan cuenta? En un país como Alemania, ¿no es cierto?, qué sé yo, los teléfonos celulares, ¿no es cierto?, son un artículo de consumo corriente, ¿no es cierto?, que si yo no necesitáis hacerles mucha publicidad, incluso pueden ser hasta medio bienes inferiores. En Chile, ¿no es cierto?, los teléfonos celulares son todavía una cuestión que da cierto estatus, ¿no es cierto?, que confiere cierta importancia a las personas y por lo tanto las empresas se esfuerzan por vender más teléfonos celulares. Y vender autos nuevos en Chile, ¿no es cierto?, bueno, eso es un poco para un mercado bien reducido, ¿no es así? No mucha gente accede a comprar autos nuevos, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de la gente que compra autos nuevos compra autos chinos, baratos. ¿Ok? Es decir, el hecho de que sea un país más pobre, ¿no es cierto?, hace que cambien un poco las categorías de los bienes. De hecho, incluso ustedes lo pueden ver en los supermercados. Si ustedes han ido al supermercado en Tacna, por ejemplo, se van a encontrar con que en el supermercado de Tacna todavía venden jabón para lavar. Y aquí no. ¿Por qué no? Bueno, porque en Chile, ¿no es cierto?, probablemente no hay nadie que no tenga una lavadora automática en su casa. ¿No es así? Las mujeres chilenas, qué sé yo, las familias chilenas, ¿no es cierto?, en general ya no están lavando ropa, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una batea, ni restregando ropa, ni pasando la escobilla. Lo que hace simplemente que la tiene la ropa dentro de una máquina lavadora y que la saca listo para secar y nada más. Por lo tanto, ¿no es cierto?, qué sé yo, los estantes donde se venden detergentes, ¿no es cierto?, son todos detergentes que están hechos para máquinas lavadoras. En Perú, ¿no es cierto?, eso todavía no es tan así, y ustedes se encuentran con que en la zona donde hay productos de limpieza, todavía se encuentran con productos que están hechos o pensados para lavar a mano o con máquinas no automáticas. ¿Ok? De nuevo, un bien como ese, que sería un jabón de lavar en Chile, ¿no es cierto?, sería claramente un bien inferior. Probablemente en Perú no tanto. ¿Ok? Esto es súper subjetivo, chanchitos. Eso es lo que me interesa transmitirle en este asunto. ¿Ok? Esto es sumamente subjetivo, depende mucho de la comunidad que se trate, ¿no es cierto? Es una de las buenas razones por las cuales uno tiende a preferir las soluciones descentralizadas que las soluciones centralizadas, ¿no es cierto? Porque en realidad uno nunca está muy seguro de qué es lo que quieren las personas. Y probablemente las personas tampoco tengan muy claro qué es lo que quieren. Por ahí. ¿Ok? Bien. Tiempo. Ya llevamos más de 40 minutos de clase, ¿no es cierto? Vamos a dejar la clase grabada hasta aquí. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir estas cosas, ¿no es cierto? Y pasamos a la sección del foro. ¿Ok?